Dios les bendiga a todos. Mi nombre es Ruth Panameño, soy de El Salvador y es un privilegio para mí poder compartir con ustedes sobre políticas y procedimientos en el ministerio de los niños. Sabemos que los niños son un regalo de Dios, sabemos que ellos merecen toda nuestra atención y cuidado como iglesia y que debemos de valorarles y trabajar en ellos para su formación espiritual. Comenzaremos diciendo que nuestro objetivo principal como ministerio es evangelizar y discipular a los niños. Sin embargo, no podremos lograr esto hasta que los niños y las niñas y sus padres se sientan seguros. Debemos de asegurarnos que el área de ministerio sea un lugar seguro para los niños. En el mundo, solo 15 países cuentan con 3 políticas nacionales para ayudar a la infancia. Esto lo dijo UNICEF en el año 2017. Si los gobiernos se esfuerzan por cuidar a los niños, crear políticas para ayudarles, nosotros como iglesia también tenemos que tener políticas que garanticen el crecimiento y la seguridad de nuestros niños. Por eso en la Iglesia de Dios de la Profecía hay políticas y procedimientos que se deben de seguir cuando comenzamos a trabajar con ellos. En la iglesia se reconoce que somos el reflejo del amor de Dios y aquellos que están bajo nuestro cuidado tomaremos seriamente esta responsabilidad para con ellos. Estas pautas han sido establecidas para proveer un ambiente seguro y saludable en el cual podamos llevar a nuestros niños a que conozcan a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro deseo es proveer un cuidado de calidad e instrucción en nuestro ministerio. Todas nuestras pautas están diseñadas para proteger y promover el crecimiento en Dios en cada niño y adulto involucrado. En la Iglesia de la Profecía creemos que la inocencia infantil es un regalo de Dios. Los niños por naturaleza confían fácilmente en los demás, colocan su fe en los adultos que cuidan de ellos. Por lo tanto, tenemos que cuidar y saber quiénes son los que trabajan con ellos. La inocencia infantil es un regalo que se debe proteger dentro de nuestras iglesias. No es algo que debemos tomar a la ligera, no es poner a cualquier persona que ministre a los niños, porque estamos formando a la membresía de la iglesia, aquellos que van a seguir después de nosotros, a ese semillero que va a dar continuidad a las congregaciones en los países. Por lo tanto, tenemos que cuidar a nuestros niños dentro de nuestras iglesias. Con el propósito de asegurarnos que la Iglesia de la Profecía sea un lugar seguro, nos esforzaremos en hacer lo siguiente. Primero, en proteger a los niños de Dios. Nuestra mayor importancia es la creación de un ambiente sano y seguro para nuestros niños. 2. Proteger a los que trabajan de falsas acusaciones, litigios y la potencial pérdida de un ministerio. 3. Proteger legalmente a las congregaciones, oficinas estatales, regionales, nacionales e internacionales. Todo esto está enfocado en desarrollar procedimientos básicos que ayuden a implementar un buen trabajo dentro del ministerio de los niños. Ahora, los siguientes procedimientos reflejan nuestro compromiso de proveer cuidado y protección a todos los menores y proveedores de cuidado que participan en las actividades auspiciadas por la iglesia. Primero, los trabajadores voluntarios deberán ser asistentes regulares de la Iglesia de la Profecía por lo menos 6 meses. 2. Todos los trabajadores voluntarios y compensados deberán completar los siguientes procedimientos antes de participar en cualquier actividad de menores organizada por la iglesia. Literal A. Todos los trabajadores voluntarios deberán de llenar la solicitud para los trabajadores de niños de la Iglesia de la Profecía. Las referencias serán provistas y serán verificadas. Literal B. Una entrevista será realizada por los pastores o la junta o los directores del ministerio. También se recomienda que el coordinador de un ministerio específico participe en la entrevista. Literal C. Todas las personas que participen con los niños deberán asistir a las actividades de orientación, capacitación adecuada para el nivel de trabajador voluntario o compensado. Número 3. Los solicitantes deberán firmar una hoja que certifique que recibieron y revisaron la copia de la póliza de protección para niños, jóvenes y trabajadores de la Iglesia de Dios de la Profecía. 4. Los antecedentes de los trabajadores voluntarios deberán ser investigados con el fin de obtener información sobre cualquier historial criminal o hallazgos relacionados a algún abuso. 5. Cualquier miembro adulto de la congregación, trabajador voluntario compensado que haya sido culpable de algún crimen, no debe proveer servicios en ninguna actividad o programa para menores. 6. Esta solicitud y los resultados de cualquier investigación no serán divulgados por el personal de la iglesia a menos que sea requerida por razones legales. Nosotros sabemos y siempre hemos pensado que los niños tienen que ser cuidados.
Cuando leemos estos procedimientos de quienes tienen que trabajar con los niños, no estamos excluyendo a nadie, no se está haciendo de lado a las personas, sino que debemos de cuidar la integridad de nuestros niños. Esta póliza que la Iglesia de la Profecía ha creado nos ayudará a nosotros los líderes a poder hacer las cosas bien, a poder proceder bien de aquellos que están trabajando con nuestros niños y cuidarles de la mejor manera posible. Pero también hay reglas generales para los que supervisan el cuidado de los niños. Primero, los proveedores de cuidados no podrán participar o no tienen que tomar ninguna acción como un abuso hacia nuestros niños. 2. Será todo esfuerzo por tener un mínimo de 2 adultos trabajando con los menores, ya sea en una enseñanza, en clases por grupos o individuales. Se debe de tener cuidando a los niños en todas las áreas donde ellos están. De esta manera se protegen a los niños y también a los adultos, y se provee una situación más segura en las actividades sin que ocurra un accidente o una emergencia. 3. Las ventanas de las puertas del salón de clases deberán permanecer al descubierto para permitir la visibilidad de todas las actividades en el salón. 4. Cuando sea posible, se deberá motivar a los niños a atender sus propias necesidades en el baño. En caso de ser necesaria la asistencia, deberá haber otro adulto o un proveedor de cuidado presente. Los niños se deben entregar a los padres o tutor. Cualquier persona deberá ser autorizada debidamente para recoger al niño. Se deberá utilizar un método positivo de disciplina. Se deberán establecer límites claros, consistentes y apropiados a la edad para ayudar a los niños a funcionar apropiadamente. El pastor y el director del Ministerio de Niños deben de proveer cualquier actividad que se lleve a cabo fuera de la iglesia. Se deberá obtener el permiso de los padres o tutores por escrito, y deben haber al menos 2 personas adultas para el cuidado de ellos. Los eventos organizados dentro o fuera de cualquier propiedad de la iglesia deberán tener como mínimo un cuidado de un adulto por cada 10 niños. ¿Por qué son todos estos procedimientos? Es porque nosotros tenemos que cuidar a los niños y también cuidar a los que trabajan con ellos. Si nosotros seguimos esto, vamos a tener el mejor resultado y seremos una institución que no será involucrada en alguna situación legal de nuestras iglesias y de los países. Ahora, nosotros tenemos que saber que en nuestras iglesias tenemos que tener una respuesta. Y como trabajadores del Ministerio de los Niños también hay un código de ética que nosotros debemos de seguir. Algunas veces nosotros decimos, vamos a trabajar con los niños, no se necesita tanto, no se necesita una formación, pero todo lo que trabajemos con el Ministerio de los Niños debemos de tener un código de ética, entendiendo el ejemplo que requerimos de tener un estilo de vida bíblico. Hay algunas cosas que podemos hacer para renovarnos dentro hacia afuera, pero también existe la necesidad de mantenernos a cuentas con Dios, y debemos de ser sensibles al pecado para que podamos fácilmente identificar y reconocer su presencia en nuestra vida, y tenemos que acudir inmediatamente a Dios y pedirle perdón. Este es un código de ética para los que trabajan y han aceptado la responsabilidad de trabajar con los niños. Al creer que Dios me está llamando a servir a los niños, haré lo siguiente. Mi primera prioridad al enseñar, al supervisar o dirigir a los niños será velar por su bienestar físico, social, educacional y espiritual. También trataré de entender y respetar el trasfondo cultural de los niños y los jóvenes. Le proveeré a los padres la información completa sobre el programa que enseño, superviso, dirijo y a qué horas comienza y termina. No haré nada que perjudique la confianza de los niños. Trataré de proteger a los niños de toda forma de abuso mientras estén bajo mi cuidado. Si sospecho de que algún niño podría estar siendo afectado por las acciones o actitudes abusivas de otra persona, reportaré esa sospecha a la persona responsable para que se conduzca una investigación correcta. Contestaré las preguntas de los niños, abierta y honestamente. Voy a trabajar con los niños para establecer algunas normas acordadas sobre la conducta aceptable dentro del grupo. También espero que los niños actúen en base a las normas, y si alguno desobedece de manera constante, buscaré ayuda de los padres y otras personas para que me asistan en cómo debo responder al niño. Si algún niño muestra estar angustiado, trataré de ofrecerle seguridad y ayuda. Lo motivaré a buscar la ayuda apropiada para sus necesidades. Oraré por cada niño regularmente y les dejaré saber que me preocupo por ellos. Entiendo que si mi carácter o moral son inapropiados, en cualquier momento durante mi servicio será terminado sin causa expresada o previo aviso. Independientemente de otras declaraciones verbales o por escrito,
antes de, durante o después de la fecha de mi servicio voluntario. Este es un código de ética que está en la póliza de protección de niños, jóvenes de la Iglesia o de la Profecía, y que nosotros como líderes tenemos que tomarlo en cuenta en el momento de comenzar a trabajar. Asimismo, tenemos que establecer una evaluación a todos los ministros de niños. Todos los que trabajen con los niños deben de ser evaluados o investigados. Para esto debemos de ofrecerles formularios que ellos puedan llenar sobre la evaluación o cuando ellos quieran ingresar al ministerio. Cada comité o cada pastor o cada director puede decidir si las personas están listas o aptas para poder trabajar en el ministerio. Pero también cuando ya estemos con los niños trabajando en el salón, tenemos que implementar procedimientos de seguridad, tenemos que supervisar. Los niños nunca deben de estar sin la supervisión de un adulto. Debemos de tener adultos presentes para que nos ayuden a que los niños puedan hacer todas sus actividades. En toda actividad siempre deben de haber 2 adultos que cuiden a los niños. Si los niños son infantes, debe de haber un adulto por cada infante. Si los niños están en edad preescolar, debe de haber un adulto por cada 10 niños. Si los niños están en la edad escolar, debe de haber un adulto por cada 12 niños. Siempre debemos de tener voluntarios que hayan llenado el proceso de solicitud para trabajar con el Ministerio de los Niños. Pero también tenemos que establecer un procedimiento de seguridad para ir al baño. 2 adultos pueden encargarse del cambio de pañales o el cuidado personal de los niños, pero solo las damas pueden estar a cargo de ayudar a las niñas a ir al baño. El registro de entrada y salida. Debemos de establecer una regla de registro de entrar y salir, el cual incluya de traer al niño, saber quién lo trajo, quién lo llevará y saber que no podemos entregárselo a otra persona si no es la que está registrada. Debemos de cuidar esto debido a tantos secuestros, raptos de niños que hemos visto en las noticias en nuestros países. Sobre todo nuestra prioridad es cuidar a los niños, proteger a los niños, así como los protegemos del enemigo, así como les enseñamos a cuidar sus vidas, a agradarle al Señor. Debemos de cuidar mientras están bajo nuestro cuidado a nuestros niños, cuidarlos de que puedan irse con alguien que no es su familia, cuidarlos de que nadie les haga daño. Entonces tenemos que tener un registro de entrada y salida de nuestros pequeños. Asimismo, debemos de entrenar a los ministros de niños. Muchos comenzamos el ministerio y no sabíamos cómo hacerlo. Muchos no sabíamos que hay políticas y procedimientos. Debemos de proveer entrenamiento en las normas, en las características de los niveles de edad. Debemos de proveer un entrenamiento en cuanto a la disciplina, a la conciencia sobre el abuso infantil o los maltratos que los niños puedan tener. Asimismo, sobre procedimientos de qué hacer en caso de emergencia, qué hacer en caso de que estemos dando una clase y haya un terremoto, o haya una inundación, o haya un tornado, o haya alguna situación de emergencia o un incendio. Nosotros tenemos que entrenar a las personas que trabajan con los niños. También, como un procedimiento dentro de los salones de clases, que debemos de tener planes de acción en caso de una emergencia, lo que hablábamos anteriormente. Debemos de hacer planes en caso de desastres naturales y otros. Debemos determinar una ruta de escape, pasar lista antes y después de una evacuación, esperar con los niños hasta recibir instrucciones de la persona designada, no entregar a los niños a los padres hasta que el proceso de la evacuación esté completo. Asimismo, dentro del salón de clases nosotros tenemos que tener procedimientos médicos. Debemos de tener disponible un botiquín de primeros auxilios debidamente surtido.